Mi hermana bailó con mi marido, sonriendo como si yo ya estuviera enterrada. Al amanecer, yo me había ido. Y conmigo, los documentos que los pondrían. A ambos de rodillas. Hola, mi nombre es Eleyana y el sábado por la noche pasado, vi a mi propia hermana bailar lentamente con mi marido bajo un candelabro que yo pagué, mientras los invitados susurraban como si yo ya estuviera muerta. Pensaron que me derrumbaría, lloraría, rogaría. En cambio, al amanecer, yo me había ido, y conmigo, me llevé cada secreto que nunca supieron que guardaba. El tipo de secretos que no solo queman puentes, sino que arrasan cimientos enteros. Antes de empezar, dime, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió la noche que desaparecí. Lo primero que noté fue el silencio detrás de las sonrisas. Entré al salón de baile del Fairmont en Austin, sujetando una pequeña caja plateada envuelta con una cinta azul empolvada. Dentro había un brazalete que había encargado para Miss, una piedra de aguamarina pálida engarzada en oro, su piedra natal. No era caro, pero tenía un peso silencioso, como yo. Llevaba el viejo prendedor de perlas de nuestra madre en el cuello de mi vestido cruzado azul marino. La tela era suave y modesta. No me había comprado nada nuevo para el evento. A decir verdad, ni siquiera había planeado venir, pero algo en mí, quizás un viejo deber, quizás el último vestigio de esperanza, me empujó a cruzar las puertas. El aire estaba lleno de champán, risitas y jazz de piano. Pero cuando entré, las conversaciones vacilaron por un segundo, luego se reanudaron como si nada hubiera cambiado. Oye, Eleyana, murmuró alguien con una media sonrisa distraída. Asentí, sin estar segura de si realmente me hablaban a mí. Nadie se ofreció a tomar mi abrigo. Nadie se acercó para tomar el regalo. Me quedé en la entrada por lo que pareció demasiado tiempo, sujetando la caja como un salvavidas, mis dedos entumecidos. Recorrí la sala con la mirada buscando a Mace, mi hermana, mi única hermana, mi hermosa, peligrosa hermana. Estaba al otro lado de la sala, riendo, radiante bajo el candelabro. Cassian, mi marido, estaba a su lado, su mano descansando demasiado cómodamente en la parte baja de su espalda. Entré más, encontré un lugar vacío cerca de la mesa de bebidas, y tomé un sorbo de agua. No vino, no esta noche. Me dije que solo estaba allí para celebrar, para sonreír e irme temprano. Sin problemas, sin alborotos. Esa promesa se rompió 10 minutos después. La música se ralentizó. Desde el escenario, alguien anunció un baile especial, solo para nuestra radiante futura novia. Futura novia. Mace se dio la vuelta, su vestido de lentejuelas atrapando la luz como hielo. Cassian le ofreció la mano, audaz, casual, y ella la tomó como si hubiera estado esperando. Se adentraron en el centro de la sala, bajo un foco pálido. La música comenzó. Frank Sinatra, por supuesto. The Way You Look Tonight. Una canción de amor. Se movieron como si lo hubieran hecho miles de veces. Ella se recostó en él, su cabeza contra su pecho. Él susurró algo y ella se rió como una colegiala, el tipo de risa que hacía que la gente se girara y sonriera. La gente empezó a grabar. Está muy unida a él, ¿verdad?, dijo alguien cerca de mí. Y entonces lo vi. El prendedor de perlas. No en mí. En ella. Mi garganta se secó. El prendedor. Se lo había dado la Navidad pasada. No porque ella lo pidiera, sino porque lloró y dijo que extrañaba a mamá. Se lo envolví en papel de seda, le dije que era un símbolo, algo para mantenernos conectadas, le dije. Pero Mace nunca creyó en los símbolos. Ella creía en la posesión. Me quedé paralizada, con las manos apretadas a los costados. Mi corazón no latía acelerado, se estaba plegando sobre sí mismo. Cassian me vio. Por un segundo, pensé que se alejaría, que sentiría una pizca de vergüenza. Pero no. Sonrió burlonamente, como un hombre que sabía que no sería desafiado. La hizo girar. La risa estalló a su alrededor. Los teléfonos captaron cada ángulo. Alguien dijo detrás de mí, ¿no es ese su marido? Luego llegó el brindis. Mace estaba junto al escenario, con una copa de champán en una mano.
Gracias a todos por estar aquí esta noche. A mi increíble familia, a mi increíble prometido, Cassian. Han sido un gran apoyo en todo. Hubo aplausos. Nadie se giró hacia mí. Mi nombre nunca fue mencionado. Ni una sola vez. Dejé la caja de regalo en una mesa. No bebí el vino, no toqué la comida, no me despedí. Salí a la noche de Texas sin nada más que el vestido puesto y un silencio tan fuerte que me zumbaba en los oídos. Y así fue como desaparecí antes de que se cortara el pastel. Esa noche, el mundo pensó que simplemente me había ido a casa. No sabían que tenía un plan. Conducía por las tranquilas calles de Austin con ambas manos firmes al volante, aunque nada más en mí se sentía firme. Mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero. El nombre de Cassian parpadeando una y otra vez. Sin mensajes de voz, solo llamadas. No respondí. Ni siquiera le di la vuelta. Lo dejé parpadear, desvanecerse, luego parpadear de nuevo, como una bengala patética de un hombre que sabía que el barco se hundía y aún así intentaba parecer sorprendido. El resplandor amarillo de las farolas se desdibujó en rayas al pasar. No estaba llorando. No había llorado en toda la noche. No era insensibilidad, era más como preservación, como si incluso mis conductos lacrimales supieran que tenía que mantener todo contenido hasta estar a salvo. Pero las imágenes seguían ciclando como una película rota, sus dedos en su pecho, su mano posándose demasiado abajo en su espalda, esa sonrisa burlona, y el prendedor, ese maldito prendedor, guiñando bajo las luces como si perteneciera allí. Cuando giré hacia el callejón sin salida, el mundo estaba dormido. La luz de mi porche estaba apagada. La camioneta de Cassian no estaba en la entrada. Adentro, todo parecía igual, demasiado igual. Me quité los zapatos y dejé mi bolso en la consola junto a la puerta. Mis tacones me habían dejado ampollas leves que no había notado antes. Al pasar por el pasillo, noté que su bolsa de lona había desaparecido. No era su bolsa de gimnasio habitual. Era la más grande, la que usaba cuando fuimos a Arizona para nuestro aniversario. ¿Y el cajón donde guardaba sus llaves de repuesto del coche? Entreabierto, vacío. Exhalé por la nariz y dejé mis llaves. Luego revisé mi teléfono de nuevo, esta vez con un propósito. Un nuevo memo de voz. No de Cassian. De Mace. Me senté en el borde del sofá antes de reproducirlo. Su voz era almibarada, arrastrada, lo justo para delatar el champán. Nunca fuiste para él, L. Solo fuiste la vista previa. Hubo una risita, música amortiguada, el leve tintineo de copas. Quiero decir, vamos, nos viste esta noche. Es como si finalmente pudiéramos dejar de fingir. El mensaje terminó con el sonido de alguien llamándola de fondo, probablemente Cassian. Me quedé mirando la pared de enfrente durante un minuto entero. Luego reenvié el memo de voz a mi correo electrónico de trabajo y a mi unidad de respaldo. También lo guardé en la nube bajo una nueva carpeta cifrada llamada para más tarde. Cuando me levanté, noté el zumbido, una especie de silencio que no pertenecía a una casa con dos personas. Atravesé la sala de estar y bajé por el pasillo hacia el dormitorio. Tan pronto como abrí la puerta, lo supe. La mitad del armario estaba vacío. Sus cajones, abiertos de golpe, algunos todavía colgando torcidamente, estaban despojados de todo. Cinturones, calcetines, camisas de vestir, desaparecidos. Abrí el tocador del baño. Faltaba su cepillo de dientes. ¿La colonia que le compré para Navidad? Desaparecida. ¿La recortadora de pelo cara que juraba que era demasiado elegante para viajar? También desaparecida. No había nota, ni siquiera un mensaje de texto. Solo el tipo de ausencia que se podía oler, como si algo hubiera sido arrancado demasiado rápido, dejando calor y estática en su lugar. Fui a mi escritorio en la esquina de la habitación, abrí mi portátil y entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. El número me deslumbró, 43.000 retirados apenas 6 horas antes, todo en una sola transacción. No grité. No lancé nada. Saqué una libreta y empecé una lista de verificación, bloquear tarjetas de crédito, congelar cuentas bancarias, llamar a un abogado, separar activos comerciales. Me detuve en esto último. Negocio. Salí al patio trasero,
encendiendo las luces del patio mientras iba. El aire de primavera era fresco. El viento agitaba las enredaderas de jazmín que se enroscaban a lo largo de la cerca. La hoguera todavía estaba caliente. Fue entonces cuando lo vi, esquinas ennegrecidas de papeles asomaban entre los troncos, carbonizados pero no completamente desaparecidos. Me agaché y saqué uno, mi acuerdo de licencia, firmado, sellado, mío. Otro trozo, mis bocetos originales de productos, todavía faintly visibles a través de la quemadura. No solo se había llevado el dinero, sino que había intentado borrar mi nombre de mi propio trabajo. Ese hombre me había visto trabajar 16 horas al día durante 2 años seguidos, me había visto presentar prototipos, tratar con abogados, presentarme ante inversores. Y ahora, sin decir una sola palabra, había intentado desvanecerlo todo en cenizas. Me levanté lentamente. No temblé. No lloré. Volví a entrar, me serví un vaso de agua y me senté en mi escritorio. Hice clic para abrir una carpeta etiquetada seguro. Pedía una contraseña. La introduje. Dentro había copias escaneadas de cada contrato, hilos de correo electrónico, acuerdos de confidencialidad, grabaciones, fotos con marca de tiempo, listas de inversores. Una carpeta etiquetada junio de mes. Me había acostumbrado a hacer copias de seguridad de todo después de la segunda vez que él accidentalmente borró mis archivos. La noche se sentía pesada, pero mi pecho se sentía quieto, asentado. Como si algo antiguo se hubiera movido. Les había dejado reescribirme una vez, pero esta vez, yo sería la que sostendría la pluma. A la mañana siguiente, no lloré. Lo documenté todo. Había dormido tal vez 2 horas, si acaso. Cuando el cielo empezó a clarear, justo después de las 5:30, ya estaba en la cocina, de pie junto a la ventana, viendo cómo los bordes de las nubes se teñían de rosa. Mi café estaba intacto. Se había enfriado hacía mucho. La casa se sentía vacía, no solo en el sentido físico, las pertenencias de Cassian habían desaparecido, sino que lo que más me impactó fue cómo el silencio resonaba dentro de mí, como si algo que había estado enterrado durante años finalmente estuviera abriéndose paso desde debajo de las tablas del suelo. Mi teléfono vibró contra la encimera. Ni siquiera miré la pantalla hasta que dejó de zumbar. Un mensaje. De mi madre. ¿Causaste una escena, Eliana? No, ¿estás bien? Ni siquiera ¿qué pasó? Solo eso, avergonzaste a la familia. Era una frase tan clásica que casi me reí, pero ya no tenía nada de divertido. Nada sorprendente. Borré el mensaje y, sin embargo, los recuerdos llegaron de todos modos. Recordé tener 12 años, pasar semanas construyendo un molino de viento miniatura que funcionaba para la Feria Regional de Ciencias. Mace había entrado en mi habitación la noche anterior al jurado y me preguntó si podía ayudar con los toques finales. A la mañana siguiente, llegó temprano a la exposición con mi proyecto, su nombre en el cartel. Ganó el primer premio. Yo me quedé detrás de los jueces, viéndola aceptar la medalla. Ni siquiera me miró. O la vez que celebramos mi graduación de secundaria en un restaurante, y mi padre levantó su copa para brindar por Mace por siempre enorgullecer a la familia, aunque la noche se suponía que era sobre mí. ¿Su razón? Mace simplemente se presenta mejor. Cada hito que debería haber sido mío había sido diluido, desdibujado o directamente robado. Y yo me había seguido diciendo que ser la persona más grande era noble, que la humildad era fuerza, que el amor, incluso cuando no era correspondido, seguía valiendo algo. Tal vez sí, pero lo que no hizo fue protegerme. Porque anoche tampoco fue la primera vez que Mace cruzaba la línea con Cassian. Había visto las señales. En nuestra fiesta de compromiso, le había quitado una pestaña perdida de la mejilla. La había sorprendido arreglándole la corbata antes de que yo pudiera llegar a él. Y recordaba la forma en que me miraba cuando lo noté, como si yo estuviera en su camino. Y yo, ingenuamente, desesperadamente, había elegido creer que su sonrisa era solo una broma, solo la familia estando unida. Una vez me dije que solo estaba sensible, que estaba leyendo demasiado en las cosas. Cassian también lo había dicho. Pero cuando me senté en el borde de la cama esa mañana, recordé algo más. Una sesión de terapia de hace aproximadamente 1 año. Había estado agotada, al borde del agotamiento,
y mi amiga había insistido en que intentara hablar con alguien. La terapeuta me había preguntado, Eleyana, ¿te sientes invisible en tu propio matrimonio? Me reí en ese momento, lo descarté. Ahora, las palabras se aferraban a mí como aliento frío en el cristal. No solo invisible, sino borrada. En mi mente, reviví el momento en que May se inclinó y le susurró algo a Cassian en la pista de baile. Él se había reído, ella había sonreído burlonamente. En ese momento pareció insignificante. Ahora, reflejaba un momento de nuestra luna de miel, cuando yo le había dicho algo privado de la misma manera y él lo había llamado el momento más íntimo de nuestro viaje. ¿Qué más había reflejado ella? ¿Qué más había tomado y hecho suyo? El reloj en la pared marcaba las 7:12 de la mañana. Me levanté, respiré hondo y abrí mi portátil. Los correos electrónicos se habían acumulado durante la noche. Algunas notificaciones de mi asistente, algunas actualizaciones básicas de proveedores. Un mensaje marcado, reenviado a las 2:34 de la madrugada. Era de mi asistente, Lidia, con el asunto, no autorizaste esto, ¿verdad? Hice clic para abrirlo. El mensaje que ella había reenviado era de Mace, enviado usando mi nombre, mi correo electrónico comercial. La firma era falsificada, idéntica, excepto por el guión en mi segundo nombre, que yo siempre omitía. Pero la revisión era clara, era un acuerdo de licencia revisado para una de nuestras asociaciones clave de propiedad intelectual. En lugar de enviar regalías a mi empresa, las redirigía discretamente a una entidad fantasma a nombre de Mace. Había sido preparado y enviado al departamento legal apenas horas antes de la fiesta de compromiso. Esto no era solo un sabotaje mezquino. Era un robo, calculado, frío, presentado con precisión y confianza bajo la suposición de que yo era demasiado blanda, demasiado ciega, demasiado leal para darme cuenta jamás. Volví a mirar la marca de tiempo, 4:48 de la tarde. Antes incluso de que entrara en ese salón de baile, llevando mi prendedor. Antes de que bailara lentamente con mi marido delante de todos los que alguna vez consideré familia. Ya pensaba que había ganado. Pero aquí está el truco de subestimar a alguien como yo, asumes que el silencio significa debilidad. Asumes que el perdón significa derrota. Pero yo tenía algo que Mace nunca tuvo, memoria, documentación y tiempo. No era solo una esposa descartada. Era un objetivo. Y ellos pensaron que nunca me defendería. Las palabras aún resonaban en mi cabeza cuando pisé el pavimento agrietado fuera del espacio de coworking en el centro. No era una esposa descartada. Era un objetivo. Y pensaron que nunca me defendería. La mañana ya había ascendido a un peso lento y húmedo. La primavera de Austin no ofrecía mucho alivio, pero mi mente estaba más aguda que en meses. Pasé las puertas de cristal hacia el espacio de trabajo compartido que usaba ocasionalmente. La recepcionista, una mujer mayor llamada Brenda, me saludó con un leve reconocimiento. Sala de reuniones 2C, dijo, sin siquiera necesitar que yo preguntara. El doctor Julian Renley estaba sentado al otro extremo de la sala. Su traje era de un gris suave, discreto pero firme, justo como él. Me había asesorado durante mis primeros días de estructuración empresarial, agudo como un bisturí, retirado ahora técnicamente, pero aún así el tipo de hombre al que llamabas cuando algo no cuadraba. Eleyana, saludó con esa misma voz tranquila que siempre había tenido. Pareces alguien que ha tenido suficiente. ¿Tan obvio? Solté una risita seca. Cuando me enviaste un correo electrónico a las 4 de la madrugada preguntando sobre transferencias silenciosas y firmas falsificadas, supuse que no era solo curiosidad. Me senté, entrelazando las manos sobre la mesa. Necesito saber cuán profundo llegaron, dije. Cassian, Mace. Creo que están tratando de apoderarse de todo. Julian no hizo preguntas cuyas respuestas ya no supiera. Simplemente abrió una carpeta, la deslizó por la mesa. Dentro había registros impresos, el papel aún caliente de la impresora. 3 meses atrás, mientras yo estaba en un retiro de silencio en Arizona, sin teléfono, sin correo electrónico, sin contacto exterior, se había presentado un formulario de poder notarial. Mi firma digital estaba en él. Autorizaba a Cassian a tomar decisiones administrativas temporales con respecto a la estructura de capital y las licencias de propiedad intelectual.
Y en las semanas siguientes, la propiedad de acciones de mi empresa había sido diluida. No mucho, solo lo suficiente para permitir una reasignación estratégica. Reasignación estratégica. Un eufemismo tan vil como sonaba. Mi nombre había sido relegado en la jerarquía de propiedad. Cassian y Mace ahora tenían el control colectivo. Tienes dos opciones, dijo Julian, su tono bajo. Luchar a gritos o luchar inteligentemente. Exhalé lentamente. Como se ve, luchar inteligentemente. Inclinó la cabeza. Auditorías silenciosas, rastros documentales, pruebas. Y luego, programa tu ataque para cuando no puedan contraatacar. Me fui con más papeles de los que podía llevar cómodamente y un dolor punzante detrás de los ojos. No lloré. No grité. Pero sí fui a casa y busqué. Una parte de mí siempre se había preparado para algo así. Ojalá pudiera decir que fue previsión, pero a decir verdad, fue autoconservación. Aprendí pronto que en mi familia, la confianza era algo que guardabas bajo llave. Literalmente. En una caja en la parte trasera de mi armario, bajo capas de bufandas y diarios, encontré la vieja memoria USB etiquetada Filmación T1. Estaba polvorienta, casi olvidada, pero en el momento en que la conecté a mi portátil, el archivo se cargó al instante. Era de los primeros días de nuestra empresa, antes incluso de que el nombre estuviera finalizado. Una reunión en el garaje de mi antiguo lugar, cuando creía que estábamos construyendo algo juntos. La calidad del vídeo era granulada, pero el audio era cristalino. La voz de Mace resonó, riendo, solo tienes que mantenerla ocupada con palabras dulces y regalos simbólicos. Eleyana no es del tipo de presionar. Eso es lo que la hace útil. En el encuadre, Cassian sonrió y tomó un sorbo de su cerveza. Ella mantiene los motores funcionando. Nosotros tomamos el volante cuando importa. No me moví. No respiré. Esto no era solo traición. Era explotación, premeditada, colaborativa y cruel. La marca de tiempo del archivo mostraba que se había guardado la misma semana que firmé la estructura de capital inicial. La misma semana que Mace me había dado ese diario caro y me había llamado el alma de la visión. Hice una copia de seguridad del vídeo en 3 unidades separadas. Lo subí a una nube segura. Luego borré todo rastro de la USB, formateándola antes de volver a colocarla en la caja. Si alguna vez sentían curiosidad, no encontrarían nada. Luego caminé hacia el espejo del pasillo, el mismo por el que pasaba todas las mañanas pero en el que no me había mirado en semanas. Allí estaba yo. La misma mandíbula, los mismos ojos marrones suaves. Pero la mujer que me miraba tenía algo más ahora, claridad. Quieren una versión de mí que ya no existe, dije en voz alta. El silencio que siguió se sintió limpio. A última hora de la tarde, reservé un billete de ida. Mendocino. Para pensar. Eso le dije a mi madre cuando me envió un mensaje de texto más tarde. Voy por la costa para despejarme. Escribí, sin señal. No te preocupes. Pero no iba a pensar. Iba a planificar. No estaba huyendo. Estaba ascendiendo. Reservé un billete de ida, pero no para huir. Estaba a punto de convertirme en la versión de mí que esperaban que permaneciera enterrada. La costa de Mendocino se extendía bajo mí como una acuarela viviente, grises fríos y azules inquietos fundiéndose entre sí. Me quedé junto a la ventana del pequeño alquiler que había reservado, sosteniendo mi café como si pudiera calentar algo más que mis manos. No lo hizo. La bolsa que no había desempacado estaba junto al sillón, desplomada como me sentía yo. Me arrodillé para cerrarla completamente y algo se enganchó, encajado entre 2 diarios. Ahí estaba. Una carta. Mi nombre en el frente con la escritura deliberada de mi abuelo. Me detuve. Mis dedos temblaron, no por miedo, sino por la extraña certeza de que, dijera lo que dijera, importaría. La abrí lentamente. Eleyana, si estás leyendo esto, entonces significa que el tiempo hizo lo que hace. Siempre te dije que fueras amable, pero no ciega. El amor no es licencia, y los que están más cerca de ti intentarán vestir el robo como cuidado. Documenta todo. Protege tu nombre. Adjunto, una copia notariada de tu cláusula de copropiedad.
Yo mismo fui testigo. Te amo. Mantente alerta. Abuelo. Dejé que la carta cayera suavemente sobre mi regazo. El peso de sus palabras presionó más fuerte que el dolor cuando lo enterramos. Su voz resonó en mi pecho, firme, protectora y siempre justo por delante de la tormenta. Doblé la cláusula 2 veces y la deslicé en la funda de mi portátil. Se sentía como un arma, envainada en algodón. Pasaron las horas, o tal vez solo minutos. Las líneas se desdibujaron después de eso. Me acurruqué en el sofá desgastado, rodillas al pecho, todavía con los vaqueros de ayer. Dejé que las lágrimas vinieran, no por ellos, sino por mí. Por la mujer que había silenciado en nombre de mantener la paz. Por las partes de mí que entregué a personas que sonreían con los dientes pero hablaban con cuchillos. Tal vez pensé que ser amada significaba ser útil o silenciosa o complaciente. Tal vez contaban con eso. Me sequé las mejillas y me senté más erguida. No más quizás. La memoria USB estaba en el plato junto al control remoto del televisor, como si siempre hubiera pertenecido allí. La conecté al portátil. El archivo se cargó con su familiar parpadeo. La voz de Mace de nuevo, riendo. El silencio de asentimiento de Cassian. La sonrisa burlona. Esta vez, no me encogí. La subí a 3 nuevas carpetas, cifradas, escondidas detrás de nombres que solo yo reconocería. Un conjunto estaba basado en la nube, el segundo fuera de línea, el tercero almacenado en una unidad escondida debajo de la tabla de madera del suelo bajo la nevera. Si alguien alguna vez intentaba borrarme de nuevo, se encontraría persiguiendo humo. A la mañana siguiente, no le dije a nadie a dónde iba. Me vestí de negro, simple, elegante. Me miré en el espejo y no reconocí mis propios ojos. Luego conduje por la costa, dejando que los kilómetros estiraran los nudos en mi pecho. Para cuando pisé la azotea en Oakland, el sol comenzaba a inclinarse hacia el anochecer. La ciudad zumbaba abajo como un secreto del que todos participaban. Cassian y Mace estaban sentados a la larga mesa, rodeados de gente con zapatos relucientes y relojes de diseñador. El tintineo de los cubiertos, el zumbido de risas ligeras. No esperé a que me vieran. Me acerqué y me detuve a la cabecera de la mesa. Tardó 3 segundos en que Cassian me notara. Su mandíbula se apretó. Las cejas de Mace se arquearon, pero no se inmutó. Eleyana, dijo, el tono demasiado suave. ¡Qué sorpresa! Pensé en pasarme, dije, buscando un vaso vacío. Esto parecía una celebración. Cassian se medio levantó. Estamos en medio de una. Por los juegos largos, dije, levantando el vaso, y las memorias cortas. La sonrisa de Mace se contrajo. Metí la mano en mi bolso, saqué una servilleta y la coloqué delante de Cassian, doblada cuidadosamente. En ella, una imagen impresa de la firma falsificada del formulario de transferencia. Le faltaba solo una letra, una L cambiada por una I mayúscula. Algo que un extraño no notaría. Algo que una hermana debería haber sabido no falsificar. Dile a Mace, la próxima vez que firme mi nombre, dije, que lo escriba correctamente. La mesa quedó en silencio. Alguien dejó caer un tenedor. No esperé las respuestas. Me di la vuelta y me marché, mis tacones firmes sobre el cemento. Sin gritos, sin bofetadas, sin drama judicial. Solo una servilleta, una línea tranquila y una verdad demasiado afilada para ignorar. Las puertas del ascensor se abrieron al acercarme, y ni siquiera miré atrás. Pero sabía que estaban mirando. Podía sentir el calor en la espalda. Y sabía lo que vendría después. Ellos también. Pero lo que no sabían, el siguiente movimiento era suyo, pero yo ya había hecho el mío 3 días antes. Cuando la sala de juntas se llenó de murmullos y el olor a madera pulida en el distrito financiero de San Francisco, yo ya llevaba horas despierta. No volé. No lo necesitaba. Una entrada virtual oportuna diría más que cualquier par de tacones jamás podría. Habían elegido reunirse sin mí, como si ya me hubieran excluido. Pero yo conocía a Cassian. Sabía cómo operaba, farol, pose, encanto y luego presión.
Esperé hasta que se puso al frente de la mesa de conferencias, gesticulando hacia diapositivas que lo pintaban como el genio estratégico detrás de Hemlock Bogworks, mi empresa, mi código, mis noches en vela y fines de semana sacrificados. Luego hice clic en unirse a la reunión. La pantalla detrás de él parpadeó una vez. Luego aparecí yo. Cassian se quedó paralizado, con la mano en el aire. Buenos días, dije con voz firme. Creo que todavía estoy en la lista como cofundadora. Detentora de la mayoría de los votos, si nos ponemos a hilar fino. Silencio sepulcral. Luego, una tos. Subí la cláusula notariada directamente a la unidad compartida de la llamada, fechada hace 3 años, atestiguada por el juez Horus Hemlock. Sería mi abuelo, para aquellos que no lo conocieran. Una de las miembros de la junta más mayores, Marlene Whitaker, se inclinó y entrecerró los ojos para mirar su tableta. Frunció el ceño. ¿Por qué no nos informaron de esta cláusula? Cassian abrió la boca. No salió nada. Su cuello se puso rojo. No levanté la voz. Porque nadie preguntó quién construyó la empresa. Solo preguntaron quién firmaba los cheques. Los labios de Marlene se apretaron. Luego asintió. Y así, mi asiento en la mesa ya no estaba en debate. Después de que la llamada terminó, abrí un navegador seguro y presenté la moción. La cuenta comercial conjunta matrimonial que Cassian y yo habíamos establecido cuando fusionamos activos para Hemlock. Él siempre decía que la transparencia genera confianza. Resulta que se refería a mi transparencia, no a la suya. Mi moción citó falsificación, uso no autorizado de firma e incumplimiento de la confianza fiduciaria. Adjunté los archivos relevantes, registros y una marca de tiempo señalada que mostraba manipulación digital desde el dispositivo de Mace. El equipo de cumplimiento del banco actuó rápidamente. 3 horas después, recibí la confirmación, estado de la cuenta congelado. 1 minuto después, Mace intentó mover $50.000 de la partida de asignación de medios. Su pantalla parpadeó, acceso denegado. Autoridad de bloqueo legal, Hemlock. Imaginé la expresión de su rostro. La mandíbula apretada. El dedo cuidado tecleando en la pantalla de su teléfono con incredulidad. En algún lugar, en una suite de lujo con arreglos florales y matcha helado, finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía al perder. Cassian envió un mensaje de texto a las 11:47 de la mañana: ya has hecho tu punto. Retrocede antes de que esto se ponga feo. Miré la pantalla. Luego escribí: te equivocas. Ese no fue mi punto. Eso fue solo la introducción. Sin emoji, sin firma. Solo hechos. Desplacé hacia el contacto guardado bajo el nombre de abuelo. No él, por supuesto, se había ido, pero su antiguo secretario, Edmund Reyes, se había convertido en auditor de ética federal. Siempre decía, la corrupción deja huellas dactilares. Solo tienes que saber dónde desempolvar. Llamé. Respondió al segundo timbre. ¿Eleyana? Necesito ayuda para revisar algunos movimientos de activos, dije. Y tengo una lista de votos de la Junta que, bueno, se sienten más como patrones que como estrategia. Su tono cambió. Te escucho. Concertamos una hora para más tarde ese día. Di un paseo tranquilo hacia el norte. El tráfico costero dio paso a giros sinuosos y un silencio salpicado de sol bajo las secuoyas. Bajé la ventanilla, dejé que la brisa me peinara el cabello. Un mensaje de voz que no había reproducido en años apareció de mi archivo guardado. Era del abuelo. Su voz crepitaba con esa calma certeza que nunca flaqueó, ni siquiera en sus últimos meses. No eres difícil de amar, cariño. Eres difícil de engañar. Y eso es una bendición en las manos adecuadas. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento. Mis manos se apretaron en el volante. Y por primera vez en años, sonreí sin dolor detrás de ello. Habían intentado borrarme de cada decisión. Pero la mujer que borraron se había convertido en la sombra detrás de cada consecuencia. Había pasado una semana desde que cambié el rumbo en esa sala de juntas y, en verdad, no había dormido igual desde entonces. No porque estuviera inquieta, sino porque por primera vez, ya no me encogía anticipando la próxima traición. ¿La anticipaba?
La estudiaba. La desmantelaba antes de que llegara. Así que cuando la invitación a la gala de la fundación de la familia Hemlock nunca llegó, no me sorprendió. Ya había visto la lista de invitados. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Pero me presenté de todos modos. El salón de baile del Fairmont brillaba con suaves candelabros y arreglos florales cuidadosamente dispuestos, rosas de un rojo intenso y orquídeas blancas, el tipo que le gustaba a Mace combinar para simbolizar legado y visión. Una vez dijo esas palabras a un periodista como si las hubiera acuñado ella. Esta noche estaba destinada a celebrar las contribuciones de nuestra familia a los programas de ciencia, educación y alfabetización en California, los que yo pasé 5 años construyendo en aulas, salones, a veces literales graneros en comunidades desfavorecidas. Me quedé atrás, vestida de negro, tranquila, desapercibida, hasta que comenzó el montaje de vídeo. Mi nombre no apareció ni una vez. Había fotos de archivo de niños aprendiendo con tabletas, imágenes de Mace repartiendo libros que ella no escribió, citas que yo escribí ahora en su voz, mal atribuidas. Los invitados a mi alrededor inclinaron la cabeza. Espera, susurró uno. ¿No era ese el proyecto de Eliana Hemlock? Otro se inclinó más, con las cejas fruncidas. Ella está aquí. Un hombre con un smoking azul marino se giró bruscamente, con los ojos abiertos. ¿Eliana? ¿Estás aquí? Sonreí sin mostrar los dientes. Nunca me fui. Mace subió al escenario con un brillante vestido plateado que captaba todos los focos. Gracias a todos por apoyar a la Fundación Hemlock, comenzó. Este viaje comenzó con una visión, la mía, para llevar la educación STEM a las comunidades que más la necesitan. Su voz derramaba miel, su sonrisa ensayada. Detrás de ella, la pantalla parpadeó una vez, luego otra. Se cargó un nuevo archivo. Apareció una diapositiva de título, Origen, la Fundación de Hemlock Literacy. Lo había subido bajo una cuenta de administrador inactiva, una que había creado años atrás y nunca borré. Era un fantasma digital, olvidado, pero aún vivo. Como yo. La audiencia se quedó sin aliento al ver las primeras imágenes, yo, 10 años más joven, transportando cajas de tabletas a un remolque destartalado que servía como nuestra primera aula móvil. Mi firma en el registro de la organización sin fines de lucro. Un clip de una niña rural leyendo en voz alta bajo una guirnalda de luces de Navidad. Luego vino la marca de tiempo legal, registrada bajo Eliana Hemlock, directora ejecutiva y fundadora. La diapositiva final decía, puedes editar la historia, pero los metadatos permanecen leales. El micrófono de Mace todavía estaba encendido. Se quedó allí, congelada, con los labios entreabiertos, sin saber si seguir hablando o fingir un fallo técnico. Caminé hacia adelante. Sin prisa, sin espectáculo, solo con propósito. Prendido en mi solapa había un simple prendedor de palo de rosa, el mismo que mi abuelo me dio el día de nuestra primera subvención. Dijo que representaba el servicio por encima del espectáculo. Mace una vez lo llamó barato, me dijo que no lo usara en las reuniones con donantes. Pero esta noche, los donantes se inclinaron al verlo, algunos tocaron sus propias solapas en memoria del legado del abuelo Horus. Crucé la mirada con Mace, pero no me detuve en el podio, simplemente la pasé, justo lo suficiente. Ella no me siguió. Afuera, el aire tenía ese borde fresco que San Francisco tiene a principios de primavera. El aparcacoches trajo mi coche, lento como la melaza. La voz de Cassian vino de mi izquierda, baja y amarga. Esto es guerra. Giré la cabeza ligeramente. No, dije. Esto es contabilidad. Solo estoy arreglando los libros. Tú. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Apretó los puños a los costados, como si la amenaza de violencia pudiera recuperar lo que el encanto había perdido. Lo miré, firme, inquebrantable. Y por primera vez desde que me casé con él desvió la mirada primero. Volví a girarme hacia la parada del aparcacoches, pero antes de llegar al coche, lo vi. Una raya de rojo intenso bajo el limpiaparabrisas. Un solo sobre. Y en el frente, con la letra de Mace, estaban escritas las palabras, te advertí que no me humillaras. El sobre tenía el color de la sangre seca. No lo abrí de inmediato. Simplemente lo miré bajo el resplandor de la farola, mi aliento empañando el cristal frío. Algo en mí ya lo sabía.
No sería otro insulto o amenaza velada. Sería guerra, abierta, legal y cruel. Dentro había una citación judicial, presentada bajo moción de emergencia, solicitud de custodia temporal de menor. Demandantes, Mace Hemlock y Cassian Hemlock. Alegaciones, inestabilidad mental, negligencia emocional, incapacidad parental. No solo habían intentado borrar mi nombre. Ahora intentaban robarme a mi hijo. No dormí esa noche. Empaqué mis documentos, puse 3 alarmas y presioné el prendedor de palo de rosa de mi abuelo en mi chaqueta como armadura. A las 9 de la mañana, entré en el tribunal del condado de San Francisco, con la mandíbula apretada y la respiración constante. La sala del tribunal estaba medio llena, en su mayoría abogados y observadores silenciosos, pero bien podría haber sido un estadio. Al otro lado del pasillo, Mace y Cassian estaban sentados hombro con hombro, sus abogados hojeando carpetas brillantes. No me miraron. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y ojos que habían visto más mentiras de las que jamás se molestaría en contar, llamó al orden. El primer golpe aterrizó rápido, una copia impresa de Preocupaciones terapéuticas, fechada hace 6 meses. Notas de una sesión que nunca fue pública, nunca compartida. Conocía ese archivo. Conocía la letra. Era de mi antigua terapeuta. Y fue robado. El abogado de Cassian alegó preocupación, dada su aislamiento, sus recientes arrebatos y decisiones cuestionables. Tememos por el bienestar del niño. Mace añadió con un temblor ensayado. No ha dejado que nadie lo vea. Somos familia. Estamos tratando de protegerlo. Me levanté cuando fue mi turno. No grité. No lloré. En cambio, abrí la carpeta que había estado cerrada en la caja fuerte de mi abuelo, la que el abogado de su patrimonio me entregó la mañana después de su funeral con una única instrucción: solo ábrela si alguna vez vienen por tu hijo. Dentro estaba todo: una carta de tutela notariada nombrándome madre legal única y tutora financiera. Documentación de las amenazas pasadas de Cassian, incluyendo un mensaje de voz donde había dicho: si no cumples, me aseguraré de que pierdas todo, incluido él. Pero lo que silenció la sala fue la cláusula de fideicomiso, firmada por mi abuelo, atestiguada, sellada. Establecía que si cualquier miembro de la familia intentaba sabotearme o difamarme para obtener ganancias financieras, todos los activos heredados serían redirigidos a mí como fideicomisaria. Control total. Sin objeciones. La jueza leyó en silencio, sus labios apretados con cada página. Luego lo dijo, tranquila, clara: final, todas las demandas denegadas. Y ustedes dos quizás quieran contratar abogados separados de ahora en adelante. Mace parpadeó como si alguien la hubiera abofeteado sin tocarla. Cassian no se movió. Afuera, el mundo había cambiado. Los periodistas pululaban al abrirse las puertas de la sala. Señora Hemlock, ¿es cierto que intentaron apoderarse de su hijo? Eliana, ¿cuánto tiempo llevaban ocurriendo estas amenazas? No respondí. Tomé la mano de mi hijo, sus pequeños dedos envolviendo los míos, y caminé directamente a través del caos como si fuera niebla abriéndose para nosotros. El bufete de abogados de Cassian emitió un comunicado esa misma hora: revisión ética interna iniciada. La página de la fundación de Mace se oscureció al mediodía, la mayoría de sus patrocinadores corporativos se retiraron en cuestión de horas. No sonreí. No lo necesitaba. Mi hijo me apretó la mano. Vamos a casa. Miré al cielo, azul y amplio sobre la plaza. Sí, cariño, vamos. Más tarde esa noche, cuando el polvo del juzgado se había asentado y las furgonetas de prensa se habían ido, me senté sola en el porche trasero. La luz del sol se extendía larga sobre las tablas de madera. Mi prendedor de palo de rosa atrapó un rayo de luz dorada, el grano brillando. Bailaron como si yo no estuviera allí, susurré, más al viento que a nadie más. Pero yo fui quien construyó el suelo sobre el que bailaron. Simplemente decidí quitárselo. Silenciosamente. El momento perduró, completo. Luego llamaron a la puerta. No el tipo de golpe seco, no urgente, solo familiar. Caminé hacia allí y abrí. En el felpudo había un solo sobre, de color crema, envejecido en los bordes. Mi nombre estaba escrito con una letra que no había visto en años. Era de mi madre.
Era la misma escritura delicada que recordaba de la infancia, letras curvas con pausas vacilantes, como si siempre hubiera estado insegura de cuánto espacio se le permitía ocupar en la página. Mi nombre estaba escrito completo esta vez, no la E recortada que usaba cuando estaba molesta. Elellana. El sobre tenía un matasellos de hace casi 2 años. De alguna manera, había estado enterrado bajo una pila de documentos de sucesión del patrimonio de mi abuelo, sellado, mal archivado, y encontrado solo semanas después de que pasara la tormenta del juzgado. No lo abrí de inmediato. Esperé hasta que estuve sentada en un banco desgastado con vistas al mar en Monterey, el Pacífico rompiendo abajo como si tuviera algo que decir pero no le importara si alguien escuchaba. El sol de la tarde tenía ese tono dorado que suavizaba los recuerdos afilados en algo casi amable. La carta no era una disculpa. Era algo mucho más peligroso. Era honesta. Mace me necesitaba más, o eso pensaba. Quizás porque ella hacía más ruido al respecto. Siempre te defendiste sola, pero ahora veo que estar sola no significa que no te estés rompiendo por dentro. Debería haber visto eso. Debería haberte visto. Le tenía miedo a tu fuerza, Elellana, porque me mostraba todo lo que yo no era. No hubo grandes confesiones, ni súplicas de perdón, solo una verdad susurrada demasiado tarde. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el diario que llevaba conmigo ahora. No era un cierre, no exactamente, pero era lo más cerca que mi madre y yo llegaríamos jamás. Había pasado un mes desde el fallo judicial, desde que la sonrisa burlona de Cassian finalmente desapareció para siempre. Él abandonó el país al día siguiente, alegando oportunidades profesionales en el extranjero. En realidad, estaba evadiendo citaciones. Mace también se había quedado callada. La página de su fundación parpadeó fuera de línea con una declaración brusca, pausa de operaciones para reflexión personal. Traducción, los donantes se retiraron, el escándalo adquirió fuerza y nadie quería ser visto de la mano con una farsante. Pero ya no lo seguía. Tenía otras cosas que construir. El centro de asesoramiento que abrimos hace 2 semanas llevaba el nombre de mi abuelo, la casa Hemlock para la recuperación tranquila. Se encontraba en un antiguo edificio costero reconvertido, rodeado de jardines nativos y sombreado por altos eucaliptos. No sacábamos fotos. No publicábamos historias en línea. La gente venía cuando estaba lista. Estábamos allí cuando llegaban. Utilicé una parte de los bienes recuperados para financiar sus primeros 2 años. Sin fanfarrias, sin titulares. Solo un simple logo sobre la entrada, un prendedor de palo de rosa tallado en forma de llama, firme, no feroz. Algunas de las mujeres que pasaban por las puertas reconocían el símbolo. La mayoría no. Estaba bien. Ya no se trataba de legado. Se trataba de reconstruir. Hoy, mi hijo se sentó a mi lado en la playa. Estaba dibujando algo en la arena con una rama mientras yo dejaba que la brisa marina me enredara el cabello. Levantó la vista y dijo, «Este palo me recordó tu prendedor». Miré el trozo de palo de rosa que había encontrado cerca de la línea de marea, pequeño, imperfecto, ligeramente doblado en el medio, como si hubiera sobrevivido a algo pero aún así eligiera seguir creciendo. Sonreí. Sí que se parece. Me recuerda que podemos volver a crecer desde donde nos rompimos. Dejó la rama junto a mi zapato, con cuidado, como si fuera algo sagrado. Una gaviota llamó desde arriba. Una pareja paseó con su perro. En algún lugar detrás de nosotros, campanillas de viento de un café frente a la playa tocaban algo leve y desafinado. Ya no necesitaba música, ni multitudes. Lo que tenía ahora era tranquilidad. No el tipo que te deja sola, sino el tipo que te ganas. El tipo que llega cuando la pelea termina y finalmente puedes sentarte en tu propia vida, sin ser invitada por nadie, no deseada por ninguno, porque construiste esta parte, cada centímetro de ella. Pasé los dedos por el borde del diario en mi regazo. El prendedor de palo de rosa estaba ahora dentro de la portada, su peso era anclador, no una carga. A veces, cuando la música se desvanece y la multitud desaparece, lo que queda es lo que siempre estuvo allí.